a sugerencia de Fernando Pico, decidimos participar en el campeonato de la fiesta do gaiteiro de Forcarei, el concurso de bandas de gaites de gaiteiro do Soutelo de Montes. Y bueno, en ese concurso participaban bandas de la primera categoría, de la Liga Gallega, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Participamos en la primera categoría y bueno, fue el primer campeonato que ganó la banda de gaites de Candás, y en ese sí que yo creo que ya definitivamente salimos muy contentos. Bueno, pois chega xa o momento final. Campeona do primeiro grau para a banda de gaitas Candás. Después de haber ganado el campeonato de Soutelo y en un estado de forma como banda muy bueno, por llevar preparando competiciones y compitiendo todo seguido durante más de un año en todos los que había, en todos los posibles, 3 de la Liga Gallega, Soutelo, el campeonato de Asturias anterior, llegamos al 2003, en el que se celebraba el tercer campeonato nacional de bandas de gaites asturianes, y al que llegamos bastante mejor que el anterior, y fue el segundo campeonato que ganó la banda de gaites de Candás, pero en esta ocasión un campeonato de mucha mayor importancia, por lo menos para nosotros. Fue en la Felguera, en diciembre de 2003, y la banda de Candás resultó primera clasificada y campeona, por tanto, de este campeonato nacional de bandas de gaites asturianes. Y a los 15 días o algo así, dentro de esa racha que habíamos enganchado buena, fruto del trabajo, volvimos a salir campeones, volvimos a resultar campeones en la primera fase de la Liga Gallega en el Sinzo de Limia. Las dos cosas yo creo que de manera totalmente inesperada, por lo menos por las experiencias anteriores, pues a lo mejor no éramos conscientes del potencial real de la banda o no nos lo creíamos, y fue sorprendente. Primero el campeonato de Asturias, y después, a pesar de venir como campeones de Asturias o de acudir a esa fase como campeones de Asturias, el resultar campeones en la primera fase de Sinzo de Limia.
ganamos. Después de todos estos, o de este año tan bueno, tan triunfal, vamos a decir, que fue el 2003, en el que se ganó, por lo menos a raíz de su autor, todo en lo que se participó, seguimos compitiendo en la Liga Gallega y la banda consiguió algo que yo creo que es mucho menos espectacular, pero mucho más difícil y mucho más importante que el obtener así una victoria puntual o un campeonato puntual, que ya estar durante los siguientes años siempre, por lo menos los 2 siguientes años en todas las fases, bien clasificado entre los 3-4 mejores, de tal manera que al final de la liga pues estaba, pues eso, yo creo que en el 2004 acabamos terceros y en el 2005 acabamos cuartos. No son a lo mejor resultados tan espectaculares como el quedar primero, el ganar, el ser el campeón. Pero bueno, por un lado hay que tener en cuenta que los campeonatos de bandas de gaites no son como una carrera de atletismo que se ve claramente quién llega al primero y quién llega al segundo, son siempre algo subjetivo. Entonces, eso, como digo, aunque sea menos espectacular, en el fondo, si lo analizamos fríamente, tenemos que estar también muy orgullosos de eso, ¿no? de haber estado durante ese periodo de tiempo tan largo, con gente que lo dejaba, gente que se incorporaba, sets nuevos, y los diferentes problemas de cada temporada, pues habernos mantenido eso, entre los 3-4 primeros. En Xunta de Músicos, al principio del curso, cuando toca decidir el proyecto para el año, para el curso, los objetivos, pues una de las cosas que salió como revulsivo, porque estábamos en una época a lo mejor de poca motivación o que no se veía un norte claro, no se veían los objetivos, estaba un poco difuso, pues a propuesta de alguien o de muchos, o a lo mejor por el hecho de que se nos hubiera pasado por la cabeza casi todos, como uno de los objetivos lógicos, volver a la competición, y había pasado la cuarentena precisa, mucha de la gente que estaba en la banda ya era gente nueva que no había competido nunca, que no había sufrido el desgaste y que tampoco había perdido a lo mejor esa motivación, y decidimos inscribirnos en la 21 edición de la Liga de Bandas de Gaites, que se iba a celebrar en 2011, con un formato totalmente diferente a las últimas veces que habíamos competido, porque ahora eran 2 fases, y una de ellas era fuera de los círculos, era en escenario, e incluso permitiendo además la incorporación de instrumentos ajenos a lo que son la instrumentación habitual de una banda de gaites. Yo creo que el mes de enero de 2011, más o menos, fue cuando se empezó a preparar. Hasta ese momento no estaba ni siquiera el set de ese año, que hicimos con muchas piezas nuevas, pero algunas también del repertorio anterior. Y bueno, pues con esa humildad yo creo que de manera acertada fuimos a Pontevedra, al auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra, o así creo que se llama. Y bueno, muchos nervios, por ahí recuerdo yo, pero salió muy bien, la actuación.
vez pasada esa fase de abril, no quedó otra ya que preparar a muerte la fase de la segunda fase, la que nos podía hacer campeones por primera vez de la Liga de Bandes. Decidimos tener una estrategia así un poco conservadora, digamos. No nos volvimos locos cambiando canciones, viviendo la experiencia de años anteriores y de la estrategia que cogieron otras bandas. Cambiamos nada más que por necesidad evidente la pieza primera, que en Pontevedra hicimos en el escenario Un aire lento, y en Villalba teníamos que entrar desfilando. Y reincorporamos gente que no había podido estar en la primera fase. No sé, yo creo que intentamos aprovechar al máximo y pulir cada detalle, y creo que se consiguió, porque bueno, no solo obtuvimos los puntos suficientes para no perder la ventaja que llevábamos con respecto a los bandes que nos seguían, sino que volvimos a ganar la segunda fase.